Buenas noches. Comenzamos con estadística. Déjame compartirles pantalla. Bueno, como estábamos viendo, vimos las tablas de frecuencia con datos no agrupados y con datos agrupados. En este caso, no ahora, vamos a ver la informatización también de la, de la materia, pues, ¿no? Puesto que nosotros vamos a utilizar Excel para poder crear, para poder elaborar más bien las tablas de frecuencia. Ok, entonces déjenme crear una carpetita aquí. Tengo preparado un archivo también. Segundo que se suba. Bueno, entonces vamos a aplicar formulación dentro de las tablas de frecuencia. A ver, ya, listo. Entonces aquí está. Nosotros ya vimos todas estas terminologías, se nos hacen conocidas. El valor de la variable, frecuencia absoluta, la acumulada, la relativa acumulada, la porcentual. Ok, vamos a hacer una hoja nueva. Vamos a copiar, vamos a hacer, ya estamos practicando un poquito para acá voy a hacer una copia. Listo, ahí está, vamos a borrar todo esto. Entonces, nosotros podemos darle el formato que necesitemos. Ok, todo depende, como ya habrán visto también un poco en otra materia, en la cual le podemos dar la colorimetría adecuada. También depende de la empresa donde estemos trabajando. No se da un color porque sí, sino por la consecuencia puede ser de la gráfica de la empresa y o para darle algún resalte a los datos, ¿no? La forma de expresión de los datos. O sea, acá tenemos de este lado los datos recolectados. Como vemos, comienza en el 2, termina en el 101. Entonces, ¿cuántos datos tenemos? Pues bien, tenemos 100 datos. Entonces, vamos a copiarlos. ¿Cómo lo hacemos? Damos clic en el primer dato que es 0. Vamos hasta el último. Shift, clic. Y seleccionamos. Control C. Si están en Mac, pues bueno, comando C. Y comando V. ¿Ok? O pegar. Tenemos los datos ya colocados en la columna B. ¿Ok? ¿Esto para qué lo hacemos? Para no dañar nuestra, bueno, entre comillas, nuestra base de datos. ¿Dónde está la columna que dice datos? Bueno, la columna A. Listo. Una vez que tengamos los datos colocados en la parte derecha, en la columna B, vamos a ir a datos y vamos a ver un botón que dice borrador de datos, ¿no? Y vamos a darle clic en quitar duplicados. ¿Ok? En Excel, que este obviamente es le iba a decir bueno, la hoja de cálculo de Google, muy parecido a Excel. Ahí nos ayuda puesto que todo está grabado ahí en línea, entonces no perdemos ningún proceso que estemos realizando.
O sea, como les dije, vamos a datos. O sea, primero seleccionamos los datos, pues, ¿no? Vamos al menú principal, datos, borrar datos, quitar duplicados. ¿Ya? Seleccionar todas, ¿no? Solamente la columna B. Listo, quitar duplicados. Listo, entonces aquí dice, quitar duplicados. Se han encontrado 90 filas duplicadas, obviamente porque las filas son las que están numeradas, ¿no? Y se han quitado. Quedan 10 filas únicamente. Aceptar. Entonces, ¿para qué hicimos este paso? Para poder obtener los datos, obviamente sin repetirse, pues, ¿no? Seleccionamos otra vez los datos, datos, ya. Y vamos a poner que, que lo pongamos en un orden. En caso sería ascendente, pues, ¿no? Entonces vamos a buscar la opción para poder ordenar nuestros datos. Entonces, como estábamos diciendo, vamos a ordenar de mayor a menor, perdón, de menor a mayor. Entonces seleccionamos. Aquí arriba automáticamente se nos hace un filtro. Y vamos a poner la opción. Aquí está ordenado, pues de mayor a menor. Ya por color no, obviamente. Filtrar por esto, de la otra condición tampoco. Ya. Entonces aquí está mayor que, menor que, igual que, igual. Bueno, si está entre. Entonces tenemos la opción de filtrado, que está filtrado por valores, obviamente. Bueno, lo ponemos desde la A a la Z, que sería la opción adecuada para o en concordancia con de menor a mayor. Entonces aquí tenemos ordenados del 0 al 9, que son todos los tipos de valores o variables que tenemos dentro de los datos. Entonces, el siguiente paso es seleccionarlos, copiarlos y obviamente pegarlos dentro de la columna que dice valor. Listo. Entonces ahí tenemos los valores o las variables de nuestra tabla de frecuencias. Vamos a la columna B y ya podemos borrarlo, puesto que no lo necesitamos ya. Listo. Entonces, ¿cómo sabemos para la frecuencia absoluta? Tenemos que saber cuántas, para todos, pues, ¿no? Para todas las variables o los valores, tenemos que saber cuántos o cuántas veces se repite cada valor, pues, ¿no? Entonces, dentro de cuántas veces se repite el 0, el 1, el 2, el 3, hasta el 9, dependiendo de los valores que tengamos, pues, ¿no? Entonces, la frecuencia absoluta no vamos a poner, vamos a venir para acá, nos podemos a poner a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, vamos a hacerlo obviamente mediante formulación. Toda fórmula de Excel comienza con un igual. ¿Ya? Contar si, dice el intervalo. ¿Listo? ¿Cuál es nuestro intervalo? Pues los valores. Toda nuestra base de datos. Y luego esto decía punto y coma, el criterio. ¿Cuál es el criterio? Nuestro criterio va a ser el valor. Entonces, cerramos y damos Enter. Aquí automáticamente se va a autocompletar. ¿Ok?
La única, vamos a no hacerlo, pues, ¿no? Bueno, aquí nos facilita mucho la vida Excel. Si le pusiéramos un visto, bueno, ok, vamos a darle un visto, ok, chévere, está bien. Ya. Pero lo recomendable es venir aquí y fijar la base de datos. ¿Cómo la fijamos? Con el signo de dólar. ¿Ok? F3 no. ¿Por qué? Porque sí necesitamos que se comience a bajar. Igual queda 15. En la que abajo, por ejemplo, no está el fijado. ¿Por qué? Porque nosotros autocompletamos. Vamos a quitar todo esto de aquí hasta acá abajo. Lo seleccionamos y ponemos delete. Entonces, una vez que ya tenemos fijado, como fijamos la columna y la fila, o en este caso la base de datos fijada, para que no se mueva cuando nosotros arrastremos la formulación, ¿ya? Repito, poniendo el signo de dólar al lado de la columna y de la fila. En este caso, la columna A, la fila 2, la columna A, la fila 101, que es hasta donde avanza nuestra base de datos. Seleccionamos y arrastramos. Listo, entonces aquí tenemos cuántas veces se repite. En este caso sería el número uno. ¿Ok? Se repite 8 veces. Entonces, por una cuestión de comprobación, más que nada, aquí qué valor tendríamos que obtener? Pues la cantidad de datos que tenemos. ¿Cuál es la cantidad de datos que tenemos? Pues 100. Entonces vamos a poner, déjame ver si está aquí, si aquí está el signo de autosuma. Ah, bueno, aquí vamos a poner suma. Seleccionamos aquí, Shift hasta G3 hasta G12, Enter. Pues 100, muy perfecto, está muy bien. Entonces hasta ahí vamos muy bien con nuestra tabla de frecuencia formulada. Ok, continuamos. Para la frecuencia acumulada, ya estamos por la absoluta, vamos por la acumulada, es en cada momento de cada variable, cuántas llevamos, cuántos datos llevamos. Entonces, en la primera tendremos que poner igual a G3, porque hasta ese momento llevamos ese valor. Enter. Ya, en cambio aquí, por ejemplo, aquí ya no nos funciona esto, cerramos esto de aquí. En este momento es igual 13 más G4. Ah, perdón, H3 más G4. ¿Ok? Entonces, este son el valor que estaba más el siguiente. Entonces, Enter. Y arrastramos. El último valor no, porque obviamente se me sumó con el último. Listo, entonces, este último valor, cuando llegamos a la fila 12 tiene que ser igual al valor de la sumatoria de las frecuencias absolutas. Entonces, hasta el momento llevamos comprobado que sí, correcto. Vamos muy bien con nuestra tabla de frecuencia. En este caso, como vemos, estamos elaborando en Excel. Bueno, en mi caso sería hoja de cálculo de Google. ¿Ok? Entonces, no, el fin de poderles enseñar de esta forma también es saber que, bueno, al principio primero es necesario tener una base teórica para luego poder aplicarla mediante eh, la parte tecnológica, pues, ¿no? Que es la que nos ayuda a tener respaldada la información de la empresa en la que trabajamos. ¿Ok? Estamos yendo despacio para poder tener claro cómo realizamos la tabla de frecuencia. Entonces continuamos.
La frecuencia relativa tenemos como teoría, ya la vimos clases pasadas, que la frecuencia relativa se da dividiendo pues, la relación entre dos cantidades. ¿Qué cantidades? La frecuencia relativa, bueno, la frecuencia absoluta dividido para la cantidad de datos. Entonces, si es así, vamos a poner igual el valor de la frecuencia absoluta de cada variable dividida para 100. Ok, pero necesitamos fijar, como saben, cada vez que formulamos se va bajando bueno, en Excel sobre todas las cosas. Acá es un poco más intuitivo el hoja de cálculo de Google, así que igual, vamos a hacerlo. Entonces, ¿qué tenemos que fijar? El valor de 100, porque lo demás necesitamos que se vaya bajando. Entonces, vaya cambiando el valor. Entonces, acá, signo de dólar, signo de dólar. Y damos Enter. Ok, nos vamos a poner así. Listo, entonces ahí estamos claros. G3 dividido para G13. Pero la fijamos porque en Excel se tiende a correr la celda con la formulación. ¿Ok? Entonces, vamos hacia abajo y ahí tenemos los valores. Ahora bien, en la frecuencia relativa, como esto es una fracción, una relación entre datos, en este punto, con esta celda, nos tiene que dar la cantidad o el valor de 1. Llenamos, sí, enter, entonces nos da 1, perfecto. ¿Qué quiere decir ese 1? Que es el todo. No es que nos da 1, es el todo. Entonces, por eso esa relación o esa relatividad o esa frecuencia relativa, al sumar todas las frecuencias relativas de las variables, nos tiene que dar el todo. Eso significa el 1. Ok, entonces, solamente como ejercicio para recordar, frecuencia relativa acumulada quiere decir la frecuencia relativa que se va acumulando. Traducción de aquello que acabamos de repetir. Bueno, en cada momento, ¿cuánto tenemos de frecuencia relativa? Entonces, en la primera es el primer valor. Vamos a darle igual a este valor. Perfecto. Entonces, como no nos sirve el autocompletado, ¿por qué? Porque aquí ya no es 0,8 otra vez, sino es 0,15 más 0,08. Entonces, aquí es igual J3, que es el valor que está acá arriba, más I4. ¿Ok? Y damos Enter. Entonces nos suma el 0,15 más el 0,08, 0,23. Ahora necesitamos que 0,23 se sume al 0,15, pero como ya tenemos formulado, porque ese es el fin de trabajar en hoja de cálculo, formular una sola vez. Entonces simplemente arrastramos y vemos que la última cantidad que aparece en la variable de 9, con el valor de 9, o en la fila 12, nos da 1, que es la comprobación de que nuestro trabajo está yendo por el camino correcto. ¿Listo? Listo. Entonces, para la frecuencia porcentual y porcentual acumulada, que aquí ya tenemos los valores y las referencias, es necesario revisarlos igual. Su frecuencia porcentual la obtenemos de dónde? De la frecuencia misma relativa. La única diferencia es que la expresamos en porcentaje. Entonces, vamos a poner aquí igual la celda, enter. Y aquí se convirtió, fue porque yo le di formato. Entonces vamos a formato, número y lo ponemos en porcentaje. ¿Ok? Como ya tiene el formato de porcentaje, bueno, automáticamente se convirtió a porcentaje, 15%. Simplemente arrastramos
y tenemos el porcentaje por cada valor. Entonces, ¿cuánto tendría que darnos aquí abajo en la sumatoria? Por simple observación nos tendría que dar el 100%, que es exactamente lo que nos dio. Vamos a poner otro color para que se vea ahí. Ahí estamos. Listo, y la frecuencia porcentual acumulada, pues bueno, tenemos aquí igual el valor entero. Aquí abajo, igual L13 ahora, más, perdón, ahí, más K4, enter. Listo, entonces aquí tenemos 15 más 8, 23, 23 más 15. Y continuamos. Perdón, no arrastré la formulación. Listo, tenemos el 100%, como vimos que es la comprobación de la última celda. De la penúltima celda o la última celda donde está la variable 9. Listo, entonces aquí tenemos completada nuestra tabla de frecuencias para datos no agrupados. Entonces tenemos lista nuestra tabla de frecuencias. Vamos a hacerlo por acá. Vamos a hacer un pequeño gráfico porcentual. Entonces, ¿qué tenemos que escoger? Pues bueno, vamos a escoger los datos en la parte de frecuencia porcentual. Entonces seleccionamos, clic, mantenemos presionado Shift y vamos al último dato porcentual. Vamos a insertar gráfico y aquí tenemos un estilo de gráfico. Bueno, podemos cambiarlo también de líneas, bueno, de pastel, que de nuevo de barras para poder obtener una gráfica en relación a nuestra tabla de frecuencia. Eso si el caso lo pidiera, pues, ¿no? De ahí la podremos personalizar. Aquí también podemos descargar nuestra gráfica. Bueno, estas son las facultades o ventajas que nos da el manejar también una herramienta en línea, como es la hoja de cálculo de Google, ¿ok? Listo. Entonces, hasta ahí nos quedaríamos en la clase de hoy. Solo por retomar un poco acá. Bueno, aquí les voy a dejar un desafío también dentro de la plataforma. Entonces, la construcción de tablas de frecuencia, solamente por recapitular un poco, primero realizamos la recopilación de datos, donde identificamos y registramos todas las observaciones o categorías del conjunto de datos, valga como vemos en la gráfica también, como estábamos viendo dentro del ejercicio, tabulamos dicha información, o sea, creamos columnas por cada categoría y contar el número de elementos en cada una, como lo realizamos en la tabla de frecuencias, ¿ok? Los cálculos determinan la frecuencia absoluta, relativa y acumulada para cada categoría. ¿Ya? Entonces, nosotros ya realizamos los cálculos manualmente y con la calculadora, si no nos ayudamos de Excel. En este caso, de hoja de cálculo de Google. Y ahí también hicimos la representación gráfica de distribución de frecuencias. Vimos el histograma que es de las líneas, los polígonos de frecuencia. Bueno, eso no los vimos, pero para los que han jugado, solamente como para relacionar los que han jugado PlayStation, bueno, ahí está. Ahí le salen polígonos para cuando escoge un jugador y ve la capacidad que tiene. Bueno, eso es un polígono de capacidades, por ejemplo, del jugador. ¿Ya? Diagramas de caja también. Bueno, vamos a leer un poquito acá. Los histogramas, gráficos de barras que muestran las frecuencias de cada categoría de un conjunto de datos. Bueno, ya vimos. Gráfico de barras, los polígonos de frecuencia, líneas que conectan los puntos, como les dije, ¿ya? Que representan la frecuencia de cada categoría. Y los diagramas de caja visualizan la distribución y datos atípicos en un conjunto de datos numéricos. Entonces, eso que está determinando cierta variable dentro de la gráfica son los que nos dan
una percepción más allá de lo que simplemente hacemos al graficar. Entonces nos alerta sobre algo que no es que está mal, simplemente que tiene una tendencia diferente a lo demás. ¿Ok? Listo. Entonces, bueno, acá recordar un poquito más, vimos la gráfica también. Y nosotros necesitamos, aparte de aparte de hacer la tabla de frecuencias, de graficarlas, de hacer nuestra gráfica de barras, de histograma, de caja, de polígono, necesitamos analizar e interpretar dicha información. Como les decía, identificar tendencias, algo que esté guardando simetría. La simetría también se aplica cuando, no sé, no se me ocurre, es algo, un estándar de belleza, que mientras más su cara sea más simétrica, su rostro, es más bello. ¿Ya? Como sabemos, nuestra parte izquierda es un poco más grande que la derecha, por eso nos probamos, prefiere probarse los zapatos en el lado izquierdo que el derecho. Ya, esto es parte de la simetría o no simetría en todo caso del cuerpo. Ya, volviendo al análisis e interpretación, la concentración y datos atípicos en los gráficos. Que eso es lo resaltante o lo que deberíamos darnos cuenta cuando tenemos una gráfica. Esos picos de ventas. Se me ocurre, en dicha sucursal de ventas se vende más y en ciertos meses se vende menos. Entonces hay que ver ese tipo de variables para poder aplicar alguna forma en que no que se iguale, pero que no fluctúe o que no hay un desfase tan grande entre los meses de altas ventas y de bajas ventas. ¿Ya? ¿O por qué se da? Listo. Entonces, bueno, vimos también acá diagramas de barras y circulares, diagramas de barras, ya los vimos desde el lado derecho, aquí los ven. Ya muestran frecuencias de cada categoría. Los diagramas circulares representan la distribución de frecuencias en un gráfico circular dividido en sectores, como vemos en la parte de acá abajo. ¿Ya? Y el análisis e interpretación, como ya vimos, es necesario interpretar los datos que obtenemos. Ok, hasta ahí nos quedamos el día de hoy. Que tengan una buena noche. ¿Ok?